Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios? Mira que Dios es bueno, Dios es fiel con nosotros y damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala. Amén. Así póngase sobre sus pies y vamos a abrir las escrituras en esta hermosa mañana todavía. Hoy vamos a hablar de un profeta que oró para que lloviera, un profeta que oró para que cayera fuego del cielo. ¿Quiénes saben eso? Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 hasta 9. Todos los niños pueden pasar a su escuelita, los niños, los pequeños, ahí con su maestra. Gloria a Dios. Acá hay lugares enfrente, por si quieren venir acá enfrente, los que están ahí atrás. A ver, allá atrás miro personas sentadas atrás, hay lugares aquí enfrente. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 al 9. Amén. Por ahí, si no la encuentra, por favor apóyenme ahí a ayudarles a buscar. Los que ya saben buscar en la Biblia. Gloria a Dios. Ahí, hermano Oscar, ayúdenle al hermano a buscar, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 al 9. Gloria a Dios. Amén. Dice la bendita palabra del Señor en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Diga desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y dice la palabra: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Bueno, eso lo estoy leyendo en la otra versión. Déjenme voy a la versión de este. Amén. Para que me entiendan. Gloria a Dios. Otra vez. Todos juntos. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Sí estamos bien? Y si se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseándose morir, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida comió, y se caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Vamos a orar al Señor.
Gracias, bendito Dios, en esta hermosa mañana, Padre, que usted nos regala y nos permite, Señor, estar reunidos, de darte gloria, darte honra, alabanza, adoración. Sea su Santo Espíritu, Señor, obrando, ayudándonos, Señor Jesús, en este día. Y sea tu nombre exaltado, Padre, sobre este lugar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, tome control de este lugar, de cada mente, de cada corazón, Señor. Y sea tu nombre exaltado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, con la autoridad que usted me da, Padre, para atar, reprender, echar fuera, Padre, todo espíritu inmundo, todo lo que quiera venir a perturbar, Señor, la mente, los corazones, Señor, se ha echado fuera, Padre, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, declarando libertad para exaltarte, libertad para adorarte, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén. Así puede tomar su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a leer en la otra versión. Dice la palabra del Señor. Y Elías tuvo miedo y hubo parecer, huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, en una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó debajo de un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron, dice la palabra. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo: levántate y come un poco más, y de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida que se le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios. Dice el 9: ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Amén. Como tema le puse: Dios tiene una misión para ti. Después de que el profeta Elías, Dios usaba su vida de una manera extraordinaria, de una manera especial, que él oraba, y dice la palabra que hacía descender fuego del cielo, y luego lo oraban para que lloviera en ese lugar también. Y sabe algo, aconteció algo dentro de su vida. Una de las cosas que el profeta Elías, en ese momento donde él iba, él compartía la palabra para que la gente volviera en sí a un arrepentimiento, que conociera verdaderamente a Dios. Pero sin embargo, mi hermano, la palabra nos enseña el día de hoy y nos dice, en la versión que usted tiene, dice la palabra: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseándose morir. Dijo: basta ya, Señor Jehová, quítame la vida. Un varón usado por Dios, pasando una dificultad, un problema dentro de su vida, que en ese momento, cuando vino el problema, ¿sabe algo? Puede entender que la gente no quería entender, no quería buscar a Dios. ¿Sabe algo? En ese momento él se atribuló por ver que la gente no entendía al llamado de Dios. Y hoy en día, ¿sabe algo, mi hermano? Hay personas que muchas veces se les comparte la
¿Cuántos de ustedes muchas veces pasan problemas, pasas un desierto y sabes algo? Muchas veces decía, Señor, ¿qué hago en este mundo? ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Y he dicho, Señor, muchas veces paso por un desierto. Y sabes una de las cosas, el profeta Elías en ese momento tal vez él se sentía solo. Aunque él conocía de Dios, aunque él sabía cómo Dios se glorificaba, pero aún así llegó el momento de la desesperación. Y vio en ese momento, vino la angustia, vino el problema. Y en ese momento, cuando la angustia, el problema, la tristeza, la soledad, la preocupación, la ansiedad, él deseaba morirse. Porque él pensaba que muchas veces Dios lo había dejado. ¿Y sabes algo? Si Dios en su vida lo usaba en gran manera, que cuando él oraba algo sucedía. Cuando él clamaba, Dios le escuchaba y atendía el llamado del profeta Elías. Pero se encontraba en una dificultad tan grande, tan desesperante en su vida personal y espiritual, que sabes algo, él deseaba morirse. Y no nada más deseaba morirse, sino que se sentía solo. ¿Cuántos se han sentido solos? Se quería morir, se sentía solo y caminaba por el desierto. Tres cosas en las cuales el profeta estaba viviendo, en el cual él en ese momento se sentía afligido. Pero te puedes dar cuenta también lo que la palabra nos enseña. A pesar que él le deseas al Señor, Señor, mejor quítame la vida. A pesar de su soledad, ¿sabes algo? Dios mandó al ángel y lo sustentó. Dime, ¿cuántas veces Dios no te ha sustentado? ¿Cuántas veces Dios no te ha dado lo que tú necesitas? ¿Cuántas veces Dios te ha dejado solo? Yo creo que nunca. Y una de las cosas que en todo momento tenemos que pasar por un desierto. Todo momento podemos pasar por un problema. ¿Y sabes algo? Al profeta Elías le llegó la angustia. Y dice la palabra del Señor que el ángel llegó ahí donde él estaba. Pero antes de llegar dice que él agarró un día de camino. Se fue y caminó. Y cuando él iba caminando dice que vio un árbol. La palabra dice un árbol negro, un árbol en ese momento. ¿Y saben lo que pasó? En ese momento ahí se paró, se acostó y descansó. ¿Sabes algo? A veces es necesario que pasemos por ese tipo de cosas para que Dios traiga descanso a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque aún te das cuenta que el ángel ahí estaba con él. Aún te das cuenta que Dios estaba guardándolo. No era porque lo había dejado, sino que sabes algo, él también era humano. ¿Cuántas veces hemos pasado por un desierto? ¿Cuántas veces en tu problema o la dificultad te has sentido solo? ¿Sabes algo? Aún él siendo profeta, usado por Dios, llegó el momento que cuando Dios usaba su vida, la gente lo buscaba. La gente iba con él, pero llegó un día donde él se sintió solo, donde él se sintió afligido, donde él en ese momento, ¿sabes algo? Tenía ganas de morir y ya no seguir, como muchas veces usted ya no quiere seguir. Como muchas veces te sientes cansado. A él tuvo que venirle esa dificultad. Como hoy en día hay personas buscando de Dios, ¿sabes algo? Padecen de ansiedad en sus vidas. Y ¿sabes algo? Cuando este profeta empezó a vivir esa experiencia, lo que estaba viviendo, aparte de decirle, Señor, quítame la vida, ¿sabes algo? Cuando muchas veces le decimos a Dios, Señor, quítame la vida, no va a ser cuando tú quieras, va a ser cuando Él quiera. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él da la vida, Él sabe cuándo la va a quitar. Y no cuando nosotros la queramos, sino cuando Él quiera hacer las cosas en tu vida. Un profeta, en ese momento el profeta Elías, ¿sabe algo? Todavía tenía largo camino por caminar. ¿Y sabes algo, iglesia? Cada uno de nosotros a veces pensamos que ya hicimos mucho para Dios. A veces pensamos que ya caminamos
demasiado. A veces pensamos que ya lo hicimos todo. Ayer me ponía a analizar. Cuando estábamos todos ahí arriba, el hermano andaba soldando, los hermanos estaban cortando las vigas, otros hermanos estaban ahí pintando. ¿Sabes algo? Yo le dije, Señor, a la mujer es cansado, el sol es muy fatigante, y veía al el hermano Nayo soldando y cansado, y le decía, hermano, ¿quiere agua? ¿Quiere una coca? Pero ¿sabes algo? Yo le decía, Señor, la verdad nos sentimos cansados, pero verdaderamente no hemos hecho nada por ti. Verdaderamente, Señor, nos falta mucho por hacer. Aunque el profeta hablaba al pueblo, el pueblo no quería entender. ¿Sabe algo? Llegó el momento de que él se angustió, se atribuló. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no quería arrepentirse delante de Dios. A la mujer en su corazón sentía, ¿a poco las cosas las estoy haciendo mal? Y ¿sabes una de las cosas? Que muchas veces nosotros como pastores, a veces sentimos, no estamos haciendo las cosas bien como Él quiere. Llega el momento que viene la aflicción. Y sabe, ayer le decía al hermano, ¿cómo se llama ese hermano? Daniel. Digo, hermano, me empezó a hacer así. Digo, hermano, pégale a ese hermano. Digo, si que desquítese, hermano, pégale. Y sabe algo, hermano, yo me sentía muy cansado. Me sentía en ese momento, le digo, me siento mal, hermano. Y después ahí llegó la oración en la noche, y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, vamos a reunirnos en la iglesia, toda la familia. Nos reunimos aquí, le dije, ¿sabes qué? Vamos a unir al altar, vamos a orar. Y ya todos estaban agarrados sus sillas para orar, para arrodillarnos aquí en el altar. ¿Sabes qué? Vamos a agarrarnos de la mano todos. Y digo, ¿sabes algo? Si sentimos algo en nuestro corazón, sentimiento, preocupación, angustia, tribulación, lo que sintamos, vamos a pedir perdón a Dios. ¿Sabe una de las cosas, hermano? Cuando empezamos a orar, Dios empezó a quebrantar mi vida, empecé a llorar y a llorar. Y yo le decía, Señor, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que usted nos haya confiado este lugar y nos haya confiado el rebaño? ¿Quién soy yo, Señor? Le digo, perdóname si en un momento, Señor, las cosas las he hecho mal. Perdóname, Señor, si en un momento, Señor, yo la he regado delante de ti. Digo, perdóname, Señor, si yo he pecado delante de tu presencia. Perdóname, Señor, yo me arrepiento. Y sabe algo, cuando yo empecé a repetir todo eso, y mis hijos, mi hermano, ¿sabes qué? Terminamos la oración y yo decía, vamos a arrodillarnos. Y Dios me hizo sentir aquí en el altar y todo el lugar este. Y sabe lo que sentía. Me paré y me paré allá en el púlpito, me recargué y empecé a llorar. Y sabe, y vive Jehová, que cuando estaba ahí, sentí una mano así en la espalda. Y cuando en ese momento sentí la mano, hermano, realmente todo lo que yo sentía aquí, hermano, de este lado, me sentí así estresante, preocupante. ¿Sabe algo? En ese momento yo sentí como Dios arrancó algo. Ahora, aquí te quiero dar a entender con esto. Si tú te das cuenta, el profeta Elías, aún siendo usado por Dios, tenía que pasar por algo también. Aún siendo profeta, aún él también deseaba morirse. Aún siendo profeta, él se sentía solo. Aún siendo profeta, pasó por un desierto. Y no nada más pasó por un desierto. Te puedes dar cuenta en ese momento, dice la palabra, que a un costado, ahí en ese lugar, en ese árbol, ¿sabe algo? Jehová mandó al ángel hasta ese lugar para levantarlo y decirle, ¿sabes qué? Tú no estás solo, porque yo todavía no he terminado
dice sobre las piedras o qué era. ¿Sobre qué? Las ascuas, un lugar donde calientan, dice, y un jarrón de agua. Dice, levántate y come. Elías estaba cansado, estaba acostado. Dile al que está a tu lado, levántate a dormir. No. Dile, levántate a orar. Levántate, come. ¿Y sabes algo? Cuando el ángel en ese momento le dijo, come, y en ese momento él se levantó y empezó a comer, pero dice la palabra que se volvió otra vez a acostar y a dormir. Dile otra vez, levántate. Se volvió a dormir. Y sabes, una de las cosas que Dios es tan grande, es tan misericordioso, que aún cuando muchas veces te sientas solo, cuando muchas veces te dejen en ese momento nadie esté contigo, Jehová va a estar contigo. El Eterno va a estar contigo. Y dice la palabra del Señor que en ese momento él comió y bebió y se volvió a dormir. Y luego el ángel le dice, come un poco más, porque el camino que vas a caminar todavía no es de un día, no es poco. ¿Sabes algo? Cuando tú empiezas a orar y empiezas a ayunar y empiezas a leer la palabra, algo empieza a suceder en tu vida. Empieza a haber un despertar en tu vida. Empieza a haber una desesperación de buscar más a Dios. Y sabes algo, aunque Elías estaba pasando lo que estaba pasando, en ese momento para él fue como un descanso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que a donde él iba a ir, al monte Sinaí, eran 40 noches y ¿qué más? Y 40 días, 40 días y 40 noches de camino. Él caminó. Yo me imagino que durante esos 40 días que caminó, él caminaba pero sin fuerzas. Pero él caminó porque el ángel dijo, ¿sabes qué? Levántate porque tienes todavía largo camino. Largo camino. Eran 40 días y 40 noches. O sea que no le iba a ser fácil porque él tenía que caminar. ¿Y sabes algo? Se lo suelto. Muchas veces usted no quiere caminar solo. Muchas veces no quiere caminar solo. Porque si verdaderamente amaras a Dios, ¿sabes algo? Tú caminarás con ese gran entusiasmo sobre todas las cosas. Y en ese momento cuando Elías caminó 40 noches, digo 40 días y 40 noches, ¿sabes algo? Hasta ese lugar, llegó a ese lugar. Pero ¿sabe algo? Muchas veces cuando viene el desánimo, viene en tu vida que ya no quieres seguir, ¿sabes algo? Como que aparentemente agarra fuerzas y empiezas a caminar. Y sabes una de las cosas que muchas veces empiezas otra vez a apagarte. Dile, no te apagues. Y si no te hace caso, pellízcale, ¿no es cierto? No le pellizca. Y Elías caminó, llegó a ese lugar, al monte Sinaí, y ¿sabe algo? Volvió en ese momento y se metió en una cueva. Dile, no te encueves, porque Jehová hablará a tu vida. Dice la palabra que se metió a esa cueva y otra vez se volvió en ese lugar a esconder de Dios. Y ¿sabes algo? Cuando tú te escondes de Dios o quieres esconderte de Dios, ¿sabes algo? Dios va a hablar en tu vida. Dios va a hablar y te va a mandar a alguien y te va a decir, ¿sabes qué? Vuelve a levantarte, vuelve a caminar. Y ¿sabes algo? Cuando en ese momento estaba escondido en esa cueva, ya no fue el ángel en ese momento a hablarle, sino que Jehová directamente estaba hablando a su vida, estaba hablando a su corazón y le decía, Elías, ¿qué haces aquí? Y muchas veces se va a decir, Antonio, ¿qué haces aquí, Antonio? Si yo te di una misión, levántate, porque todavía largo camino te resta por caminar. Porque aún no has conocido lo que yo puedo hacer en tu vida. Porque no has visto lo que yo puedo hacer a través de
ti come, pero sabe algo que antes de que le dijera, que le diga, ¿sabes qué? A mí no me gusta lo que hay dentro de ti. A mí no me gusta lo que tú piensas. A mí no me gusta cómo eres. Y sabes algo, pero en ese momento el ángel de Jehová te dice, ¿sabes qué? Esto apenas va a comenzar. Esto apenas va a iniciar. Y en ese momento el ángel le decía al profeta Elías, ¿sabes qué? No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar encerrado, sino es tiempo de buscarme, es tiempo de levantarse. Y ¿sabes algo? Muchas veces nosotros entramos en un conformismo y decimos, ya tenemos el cielo ganado. ¿Sabes algo? Todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho por hacer por Dios. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque muchas veces somos un cobarde. Muchas veces somos unos cobardes. Dios tiene algo para ti. Dios tenía algo preparado para el profeta. El profeta era de carne y hueso que tú y yo. Cuando Jesús vino a esta tierra, era también de carne y hueso. Así que cuando tú estés delante de Dios, no le vas a decir, Señor, es que yo no sabía. ¿Cómo no sabía si yo fui a sentir lo que tú ibas a sentir? ¿Cómo no ibas a saber si yo ya lo viví? ¿Y sabes algo? Aún Elías siendo profeta, no porque era profeta iba a ser intocable, no porque era el profeta no iba a pasar dificultad, no porque era profeta no iba a pasar depresión, no porque no era profeta no iba a pasar desierto. ¿Sabes algo? Un hijo de Dios es digno de ser probado. Y ¿sabes algo? Muchas veces nosotros no queremos ser probados, queremos la presencia de Dios, queremos la gloria, pero ¿sabes algo? No queremos ser procesados. Y Elías, aún usado por Dios, tenía que ser procesado. Aún en ese momento de su pensamiento, de querer morirse, de querer en ese momento dejar todo. Pero ¿sabes algo? El ángel de Jehová en ese momento estaba con él. Y no nada más el ángel, sino Dios estaba con él. Porque le decía al final, ¿sabes qué? Levántate. Elías, ¿qué estás haciendo aquí escondido? ¿Qué estás haciendo? Si yo no te llamé para esto. Yo no te llamé para esto. Yo te llamé para cumplir el propósito. Yo te llamé para hacer algo a través de tu vida para mi pueblo. Y ¿sabes algo? Aún en ese momento el profeta Elías quería morirse. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice más atrás que a una mujer en ese momento quería su cabeza, quería matarlo. Y él pensaba que era el único profeta que quedaba. Y sin embargo, mi hermano, cuando Dios habla tu vida, habla tu corazón en el directo. ¿Sabes por qué? Porque aunque fuera el último profeta que hubiera en ese lugar, ¿sabes algo? Tenemos a alguien mucho más grande que se llama Jesucristo. Alguien más grande que Él pueda hacer las cosas. Yo no sé en quién confías tú. Yo no sé en quién crees tú, pero ¿sabes algo? El mismo Dios que usaba al profeta Elías también puede usar tu vida. Muchas veces se nos he preguntado, ¿cuánto estás dispuesto tú a dar por Jesucristo? Y muchos dicen, yo lo doy todo. Yo lo doy todo, es cierto. Es lo primero que viene a nuestra mente, pero ¿sabes algo? Cuando estás entre la vida y la muerte, cuando un familiar está enfermo o un familiar está pasando un proceso difícil, ¿sabes algo? ¿Qué es lo que nosotros luego reaccionamos? Como carne, ¿qué reaccionas? Cuestiones, reproches, reniegas, reclamas. Eso es lo que muchas veces en nuestra vida, cuando estás pasando un desierto y tú no miras la salida, ¿sabes lo primero que le decimos o le dices a Dios? Señor, tú me has dejado. O le decimos o le dices, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque yo quiero mostrar mi gloria a través de tu vida. Porque yo quiero mostrarte, revelarte a través de ti. Pero ¿sabes algo?
cierto? Muchas veces queremos buscar a Dios nada más así como por encimita. ¿Sabes algo? Yo también me puedo sentar así como usted. Venir, escucho la prédica y me voy. Vengo el otro miércoles, el otro domingo. Pero ¿sabes algo? Dios no nada más quiere eso. Dios no nada más quiere eso de ti. Pregúntate tú mismo, ¿qué Dios quiere de ti? Y respóndete tú mismo, ¿qué Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere hacer en tu vida? ¿Estás dispuesto a pagar un precio tan grande? El profeta Elías, para llegar a ser profeta, no crees que fue de un día para otro. No fue de una semana para otro. ¿Sabes algo? El profeta Elías tenía que entrar en una obediencia genuina delante de Dios. Entrar en ese momento en una comunión con Dios. Eso es lo que el profeta hacía. Pero ¿sabes algo? Es tan maravilloso, ¿sí o no? Cuando Dios se manifiesta a través de una persona y dices, wow, Dios me está usando. Y gloria a Dios. Y Dios se está manifestando a través de tu vida. Pero ¿sabes algo? Cuando viene el problema y viene la dificultad, es ahí donde dices, ¿dónde está lo que Dios me dio? ¿Dónde está lo que Dios me depositó? El profeta Elías se sentía solo. Se sentía en un desierto. Y no nada más en un desierto. Deseaba morirse. Tenía miedo. Tenía miedo el profeta. ¿Cuántas veces tú tienes miedo de dar un paso de obediencia? Cuando a veces le digo, hermana, usted va a predicar al tiempo. Ay, pastor, no puedo, no estoy preparado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hermana Isa, el domingo usted le toca iniciar. No, pastor, yo barro el templo, pero menos eso. El profeta Elías tenía que aprender a ser obediente. ¿Sabes algo? El profeta Elías también pasó por circunstancias difíciles. ¿Cuántas veces has entrado en una depresión? ¿Cuántas veces te has encerrado en tu habitación y te has sentido solo? ¿Cuántas veces tú mismo quisieras un abrazo de alguien o de Dios? ¿Cuántas veces has pensado, Señor, cuándo será el día, Señor? ¿Cuándo será el día, Señor, que yo pueda sentir? Podemos darte cuenta que el profeta tenía lo que estaba viviendo. Imagínense orando para que cayera fuego del cielo y la gente viendo. Yo me imagino que el profeta en ese momento se regocijaba de ver cómo Dios obraba en ese momento. Pero cuando en ese momento él entraba, le entró miedo, porque querían su cabeza, lo perseguían. Cuando deseaba morirse, cuando se sentía solo, cuando pasó en un desierto. Pero podemos ver que Dios no lo dejó solo. ¿Cuántas veces, dime, Dios te ha dejado solo? ¿Cuántas veces Dios te ha dejado solo, hermano? ¿Cuántas veces Dios te ha cuidado? ¿Cuántas veces Dios te ha guardado? Siempre. Y no es porque seamos buenos, sino ¿sabe por qué? Porque el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que ¿sabes algo? Dios quiere que procedamos a un arrepentimiento genuino. Por eso el profeta en ese momento se sentía todo ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quería entender. Porque la gente quería vivir todavía en el pecado. La gente todavía quería vivir en la mundanalidad. La gente quería hacer lo que ellos
ellos querían. Y sabes algo, el profeta se sintió frustrado de ver cómo la gente no quería a Dios, no quería valorar a Dios. Por eso el profeta se sentía de esa forma. Pero siempre Dios tiene un plan y tiene una estrategia. Aun cuando tú eres escogido, ¿sabes algo? Dios te va a hablar de otra forma. Aunque mande a alguien y te diga, ¿sabes qué? Mira, Dios te dice eso y tú no quieres, tú quieres seguir con los delitos y pecados. ¿Sabes algo? Dios te va a hablar de otra forma. Dios te va a hablar de otra forma. Y muchas veces pensamos y decimos, ¿por qué a él sí hizo algo tan rápido y por qué en mi vida no? ¿Por qué en él sí se manifestó Dios tan rápido, cambió las cosas? ¿Y por qué a mí no? Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Recuerdo al hermano cuando lo invitaban a la iglesia, la hermana. Le dicen que luego a lo mejor algún día. Después, cuando tenga tiempo, cuando yo pueda. Y a veces me sobra tiempo para poder ir. A lo mejor de repente algún día los acompaño o llego ahí. Pero ¿sabes algo? Dios ya tenía su tiempo para él. Ya tenía su tiempo. Igual en el hermano Antonio, era Antonio y Antonio. Cuando él también, él decía que en su casa lo que le hacían, se sentía solo, desesperado, sentía que la muerte lo seguía. Y ¿sabes algo? Ahí está. Ahí está. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que necesito que tú conozcas. Ese es el Dios que quiere Dios que tú creas verdaderamente. Y ¿sabes algo? Tal vez algunos dicen, ok, yo estoy pasando un problema. Yo tengo 10, 15, 20 años buscando a Dios y sigo buscando, Señor, pidiéndote. ¿Y por qué a mí no y a él por qué tan rápido? Porque a lo mejor te falta algo. A lo mejor te falta algo. Nuevamente, ¿qué es lo que el profeta tenía? Número uno, ¿qué era? ¿Si están aquí no? ¿O estoy predicando solo? ¿Qué tenía? No, tenía miedo. ¿Y el otro cuál era? Quería morirse. ¿Y el otro? Tenía depresión, se sentía solo. Estaba en un desierto. Dile que está a tu lado, no estás solo. Díselo, díselo. Dile, aunque muchas veces hayas querido morirte, no es el tiempo. Aunque muchas veces te hayas sentido en soledad, Dios está contigo. Aunque andes en el desierto, el ángel de Jehová está ahí contigo. Y una de las cosas, iglesia, algo me puede regalar algo. Una de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida es que aprendas a amarle sobre todas las cosas. Para el profeta no cree que le fue fácil. ¿Cuántos han dicho de ustedes? Yo quiero ser como aquel varón que Dios lo usa. ¿Sí o no? ¿Quiénes conocen a J.I. Ávila? Un varón de Dios que tuvo que ser procesado. ¿Qué proceso pasó? Mataron a su hija. Le mataron a su hija. El mismo yerno le mató a su hija.
Imagínense, siendo un predicador internacional, un predicador usado por Dios, un predicador evangelista, Dios lo usa en liberación, sanidad, milagros. Impresionante. Pero mira cómo en ese momento su hija fue asesinada. ¿Qué dificultad no pudo vivir ese varón? Imagínate que de repente yo pase por el hermano de un lado. No, porque ya me siento que estoy ganando mucho al hermano. Que pase por el hermano Eduardo y que pasa así como que le pega el hombro. Así como cuando ves esas cosas picudas que te vienen a hacer sobre ti y que te macizas y no quieres que te peguen. Imagínate. ¿Qué es lo que la carne reacciona? ¿Qué reacciona? Al día de ayer José me platicaba, fíjese, para que usted cuide su testimonio. El día de ayer José me platicaba ahí en el trabajo, fue un cliente a comprar un manómetro, le quitó el manómetro del compresor, pero no le cerró la válvula, le quedó aire de compresión y el manómetro que salta, truena. Subió y cayó en otro carro, le rompió el vidrio del otro lado. Y el varón que le rompió el vidrio necesitaba compartiendo a él y otro compañero ahí. Él era cristiano y que conocía de Dios. Y sabes algo, pero cuando le pasó eso, que le tronaron el cristal, de su carro se le acabó la cristiana. Empezó a decir muchas maldiciones, groserías. Y se acerca a usted y dice, hermano, porque él en el trabajo dice, nos estaba compartiendo que él va a la iglesia y eso, pero todas las palabras que se aventó, digo, no es posible. Y el otro compañero que hace tiempo él venía a la iglesia, el compañero de la iglesia ya no va a ninguna iglesia. Y dice, ¿cómo ves, brother? ¿Cómo ves? Y dice que va a la iglesia. Y no siendo su carro, de él, su vehículo. ¿Y sabes algo? Ahí te puedes dar cuenta verdaderamente si tú eres conocedor de Dios o conocedor de la palabra. Gigi Ávila tuvo que ser procesado bien difícil. ¿Sabes algo? Alguien de tu familia, de tus hijos te lo andan tocando. ¿Sabes algo? Que andan bajando de la cruz. Bueno, a lo mejor ni andabas en la cruz. Este varón tuvo que aprender a soportar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en este momento el profeta Elías, aún lo que vivía en ese momento, obedeció a Dios, caminó en ese momento con Dios. Y no nada más caminó, sino el ángel estaba con él. Y al final le dijo el Señor, Elías, ¿qué haces aquí escondido? Y sabes algo, muchas veces nosotros nos escondemos aparentemente donde no nos miran. Pero sabes algo, Dios está en todo lugar. Y le dice Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Si no te dije qué es lo que ibas a hacer. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, pero tienes que aprender a discernir las cosas que Dios tiene para ti. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Imagínate si el profeta dormido ahí, en ese lugar, en ese árbol, y el ángel iba y le dijo, ¡hey, despiértate moviéndolo! Y eso es como cuando tienes el sueño bien pesado, que ni la grúa te puede parar. O van y te buscan los vecinos, están toque y tienes arriba y estás bien privado. Pero ¿sabes algo? El profeta Elías tenía algo que aprendía a discernir y escuchar. Y cuando el ángel le dijo, ¿sabes qué? Levántate, aquí está una torta.
Yo me imagino que él probó poco y le dijo al ángel, ¿sabes qué? Come un poco más. Come más, porque todavía hay muchas cosas que vas a hacer. Hay muchas cosas que tengo que hacer contigo. ¿Sabes algo? Hay muchas cosas que Dios todavía va a hacer contigo. Pero ¿sabes algo? No te limites. Dile al que está a tu lado, Dios no quiere que tú te limites. Dígaselo, no tenga miedo. Yo de aquí lo estoy viendo como quiera. Dígaselo, Dios no quiere que te limites. Yo sé que está caluroso, hermano. Yo sé que está caliente. Pero ¿sabe algo? Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo contigo. A ver, ¿quiénes de aquí se han sentido solos, con miedo? Con miedo. ¿Cuántos se han sentido en un desierto? ¿Cuántos se han querido decir, Señor, ya no quiero vivir? Yo creo que Dios es un Dios que escucha. Un Dios que te puede decir y venir y tocarte y decir, sabes que no estás solo. Yo estoy contigo. Todavía tengo muchas cosas que hacer contigo. Todavía tengo muchas cosas para ti. ¿Y sabes algo? Es tiempo, iglesia, de que tú compartas quién es Dios. Que tú testifiques quién es Dios. ¿Y sabes algo? No te canses de testificar. No te canses de testificar, hermano, lo que Dios hizo en tu vida. Donde tú te pares, testifica lo que Dios hizo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a hablar de Dios y lo que Dios hizo contigo, aún la gente, mucha gente te va a creer, mucha gente no te va a creer. Pero ¿sabes algo? Vas a ir viendo cómo Dios va a ir obrando en tu vida. ¿Por qué, hermano? Porque el Dios que yo conozco es el que te guarda de la misma manera. Y es el que no permitió cosas más allá. Testifica, hermano. Testifica de cuán grande fue Dios contigo. Porque a unos médicos lo que te daban porcentaje de vida, Dios te dio vida en abundancia todavía. Necesitas testificar. Y muchas veces dices, es que otra vez lo mismo. No, no es lo mismo, sino que tú vas a testificar lo que Dios ya hizo, lo que hizo en tu vida. Hermano, testifica de lo que Dios hizo. ¿Sabes algo? Mira, en muchas iglesias muchas veces se hacen así como populares. ¿Sabes por qué? Por todo lo que graban, lo que testifica la gente. ¿Y sabes algo? Yo no soy de esas personas que me gusta que graben en la administración de lo que ellos hacen. Pero si yo fuera de esas personas, ¿sabes algo? Esta iglesia estuviera llena. Por lo que Dios hace y por lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabes algo? Una de las cosas, que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer Él. No por lo que la gente empieza a ver a los demás. ¿Sabes? Yo soy una de las personas que yo soy celoso en cuestión de que la hora de la administración, si Dios trae una palabra para ti y Dios está liberándote, ¿sabes algo? Es entre tú y Dios nada más. La gente no tiene por qué saber lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está trabajando en tu vida. La gente necesita entender que las cosas las hace Dios, no las hacemos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando en ese momento tú te empiezas a proyectar, es que tú lo estás haciendo, no lo está haciendo Dios. Y es cuando ahí viene la vanagloria y dices, es que Dios sí te está usando en tu vida, pero ¿sabes algo? El que se está manifestando es Dios. Es Dios. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en tu vida? ¿Cuántas Dios no ha hecho en tu familia? ¿Cuántas veces Dios está por hacer en tu vida? ¿Cuántas veces, mi hermano, Dios ha estado ahí? Hermana, aunque tú tengas miedo, te sientas sola, Dios está contigo. A que por el momento viene la aflicción, pero ¿sabes algo? Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Y no es porque yo lo diga, porque la palabra lo enseña y lo dice. Dice
Dice, el que me busca me encuentra. Y si tú le buscas, le vas a encontrar. Y no le vas a encontrar, sino que tú te le vas a llevar a tu casa, a tu familia, a tu esposo. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que yo conozco viene y transforma las familias. Viene y restaura las familias. Tal vez el proceso es difícil. La tristeza, la soledad, la enfermedad, el desierto es difícil, pero ¿sabes algo? En todo eso Jehová está. En todo eso Dios se manifiesta. ¿Sabes por qué? Muchas veces Dios lo permite para que tú puedas entender que tú necesitas de Dios. El profeta Elías sabía que tenía al Dios Todopoderoso. Aunque quería morirse, sabía que Dios estaba ahí con él. Aunque estaba en el desierto, sabía que Dios estaba con él. Aunque tenía miedo. Porque tenía miedo, ¿sabe de qué? De hacer las cosas mal. Tenía miedo de fallarle a Dios. Tenía miedo de agarrar otro rumbo. Pero sin embargo, cuando él tomó la decisión de levantarse y caminar 40 días y 40 noches, llegar hasta el monte Sinaí, volverse a esconder, pero ¿sabes algo? Dios habló directamente a su vida.